Timor es un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte. En esta edición abordamos la sanción de Estados Unidos a la empresa tabacalera del Este, Tabesa, donde Horacio Cartes era socio mayoritario. Sobre la tensión política que provocó esto y lo que podría ocurrir en los próximos meses, conversamos con Ruth Benítez, periodista de la sección política de Última Hora, quien primeramente estuvo cubriendo las áreas de Partido Colorado, la Cámara de Diputados y desde hace un año sigue todos los temas que rodean al presidente Santiago Peña. Hoy es miércoles 14 de agosto de 2024. Hola Ruth, ¿cómo estás? Gracias por participar de este podcast. Hola Lida, un gusto compartir contigo un capítulo más. Ruth, en la última semana pasaron muchas cosas en el escenario político. Tuvimos la sanción de Tabesa y la rápida reacción del cartismo y del propio gobierno que pidió acelerar la salida del embajador estadounidense Mark Otzfield. ¿Podrías recordarnos qué implica estar en la lista negra de Estados Unidos? Con la reconfirmación de la sanción, lo que hace el efecto principal que produce esta medida es que Tabesa tiene prohibido operar en dólares y a través del sistema financiero de los Estados Unidos, en un contexto en que todas las empresas de importación y exportación operan con esta moneda. Además, Tabesa, que exportaba sus cigarrillos a Estados Unidos, donde según el gerente, que es José Ortiz, ya iba ganando un importante mercado en ese país. Entonces, esa es la afectación principal, el bloqueo al sistema financiero de los Estados Unidos y la imposibilidad de operar con su moneda. Pero todo esto quedó bloqueado, todos los beneficios a los que accedía la empresa. Y según José Ortiz, a raíz de esta sanción que se aplicó ya en marzo del 2023, la cantidad de empleados, que era de unos 1.400, bajó a más de la mitad. Y este es un efecto gigante y de una afectación enorme para la empresa. Además, que ellos se jactan de que son los principales aportantes al fisco, también bajaron estos aportes de impuestos, que anteriormente la cifra era de $4 millones, bajó a $600.000. Esas son las implicancias directas de esta medida. ¿Desde qué momento los movimientos de Cartes empiezan a ser observados seriamente por Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos observa a Horacio Cartes ya desde muchísimos años atrás. Lo que sucede con los argumentos que se detallan en la documentación de la OFAC acerca de las sanciones es que las figuras por las que a Horacio Cartes se sanciona son figuras como la corrupción, el lavado de dinero, y es ahí donde nos podemos remontar a que Estados Unidos siguió la vinculación de Horacio Cartes con Darío Messer, quien después de estar prófugo por bastante tiempo fue detenido por el caso Lavallato, que es un caso enorme de Brasil sobre lavado de dinero. Una implicancia que para Estados Unidos fue muy significativa para aplicar esas sanciones. Entonces, en julio de 2022, Estados Unidos designó a Cartes como significativamente corrupto sin posibilidad de acceder a una visa, es decir, no puede ingresar al territorio de los Estados Unidos, porque consideraba que durante su presidencia obstruyó una investigación de crimen transnacional que estaba vinculado a Darío Messer. El vínculo entre ambos ya viene desde el padre de Messer, un cambista que heredó el negocio a su hijo y quien aparentemente siguió manteniendo esta amistad con Horacio Cartes. En el año pasado, en enero del 2023, Estados Unidos se ratifica y además impone sanciones económicas a las empresas de Horacio Cartes, que son las 4 que siempre se mencionan, como Tabacos USA, Bebidas USA, Dominicana, Frigorífico Yajá. Esto obligó a Cartes a desprenderse de sus empresas, ya sea con la venta de sus acciones o la herencia anticipada a sus hijos. Aquí hay un elemento muy importante que se debe señalar porque los cartistas indican que ellos cumplieron con todos los requisitos que exigía el Tesoro de los Estados Unidos para levantar estas sanciones. Pero
hubo algunos factores que no se cumplieron y que es un elemento que nosotros encontramos a partir de una revisión documental que publica la OFAC, y que es que si bien cumplieron con el plazo, ahí hubo una operación a partir de la cual se realizaron estos pagos a Horacio Cartes por la compra-venta de las acciones de Tabesa con monedas en efectivo. Es decir, no se realizaron a través de operaciones bancarias. Lo que la OFAC exigía es que estas operaciones se realicen a una cuenta bloqueada de Horacio Cartes que esté en los Estados Unidos. Entonces, este elemento no se cumplió, que era un elemento fundamental para que se vuelvan a aplicar las sanciones. Entonces, estos fueron los dos elementos: el pago en efectivo que realizó Tabesa, Horacio Cartes, y el no uso de una cuenta bancaria bloqueada. Entonces, para Estados Unidos, esta operación fue simulada, no hubo ningún corte de este vínculo de Tabesa con Horacio Cartes, que para este país es fundamental. Por eso se dieron las sanciones. Así como dicen los cartistas, ¿sería una violación a la soberanía la sanción que impuso Estados Unidos? Bueno, en este punto hay dos líneas de análisis que hay que destacar. Que primero es esa versión, la versión del cartismo, o mejor dicho, los que mencionan que esto no se trata de una injerencia. El sector de la oposición y muchos muchos analistas indican, incluso también el gobierno de los Estados Unidos, indican que las sanciones se aplicaron para proteger el sistema financiero de los Estados Unidos. Son medidas administrativas. Entonces, lo que ellos hacen es que consideran que Horacio Cartes es una figura de riesgo a nivel interno, por tanto, ellos deben proteger su mercado. Entonces, los defensores dicen que es potestad de los Estados Unidos, su legislación, su derecho, su soberanía para proteger. Pero la realidad es que las sanciones son arbitrarias, independientemente de quién sea la persona de la que hablamos. Podemos hablar de otra persona que no sea Horacio Cartes, podemos hablar de otras figuras, podemos hablar de personas que realmente son responsables de esas acusaciones o no, pero ahí no se cumple un debido proceso para establecer que una persona es culpable o no de las acusaciones de las que se les acusa. Entonces, para el derecho internacional, estas medidas son arbitrarias, correspondan o no. El sistema financiero de los Estados Unidos absorbe totalmente a las empresas. No hay una posibilidad de salirse de ese sistema financiero. ¿Qué pasa si se juzga en un proceso y la persona resulta inocente, se lo declara inocente por la justicia, pero ya hay una consecuencia enorme a nivel financiero? Entonces, dentro del análisis profundo de esas medidas, se sabe que el sistema absorbe, que es una forma de control que tiene Estados Unidos a los diferentes países para defender sus intereses, para poder negociar con recursos, sea o no culpable la persona de lo que se le acusa. Hay referentes políticos que buscan salir de la dolarización, que es algo muy difícil, no precisamente por las sanciones o no precisamente por estar a favor o en contra de Horacio Cartes o de cualquier otra persona sancionada, sino que la dolarización también produce efectos a las diferentes economías. Por ejemplo, Lula da Silva es un referente político de la región que habla de la creación de una moneda propia a nivel Mercosur para poder comercializar y salir del sistema financiero estadounidense. Entonces, Horacio Cartes es señalado, puede corresponder o no, pero hay una corriente de análisis que dice que estas medidas son arbitrarias. Otras que dicen que corresponde, que es parte de la soberanía de Estados Unidos y que no corresponde a una injerencia a otro país. De hecho, que Tabesa no es la única empresa que opera en Paraguay que ya fue sancionada por Estados Unidos. ¿Cuáles son las otras empresas que también sufren el mismo bloqueo? Bueno, hay
hay empresas y hay personas. Entre las 8 personas sancionadas que se pueden encontrar a nivel nacional están, además de Horacio Cartes y el ex vicepresidente Hugo Velázquez, la empresaria Liz Paola Doldán, que está procesada por mega evasión de impuestos y contrabando de celulares desde los Estados Unidos. Después encontramos a personas extranjeras, los libaneses Assad al-Barakat, Sobi Bayat, vinculados a supuesto terrorismo. También la familia Hijazi, que están sindicados por contrabando y lavado de dinero. Fat Jamil George es otro sancionado y considerado el rey de la frontera, un empresario investigado por narcotráfico y lavado de dinero. En cuanto a las empresas, siempre las que están sancionadas son las que se encuentran vinculadas a estas personas designadas por los Estados Unidos. En este caso, las que están vinculadas a Horacio Cartes, se citan 2 empresas afectadas donde él tuvo acciones. Además de Tabesa está el caso del frigorífico Shahá, una planta cárnica que estaba a punto de empezar sus actividades en el Chaco. El anuncio de la inauguración fue floreciente. Sin embargo, cuando se aplicaron estas medidas, se tuvo que disolver la sociedad de la empresa. Teniendo en cuenta que Tabesa ni siquiera fue la primera empresa sancionada por Estados Unidos, ¿cómo se explica esta reacción desmedida de los legisladores y del propio Poder Ejecutivo en defensa a esta empresa? Bueno, se trata de una posición política. Lo que le pasa al líder de este sector les afecta directamente a todo el movimiento. Cartes es presidente del partido, es líder de un movimiento enorme del partido, es además financista en las diferentes campañas, es un hombre muy poderoso con una gran influencia dentro del gobierno. Es una persona que incide en las decisiones del gobierno. Por tanto, la importancia que tiene Horacio Cartes para este sector es enorme. Por tanto, hacen esa diferenciación porque el resto de las empresas corresponden a la afectación de las sanciones a estas otras empresas no son de la influencia que sí lo es Tabesa. Tabesa es una empresa que incluso cuyos recursos fueron utilizados para las diferentes campañas del Partido Colorado. Es decir, todo lo que afecta a Horacio Cartes va a tener mucha más relevancia para el oficialismo colorado. Es así que este comunicado que sale del gobierno de Santiago Peña se da días después de la sanción a partir de una enorme presión que proviene del Partido Colorado, porque no es una decisión que haya tomado Santiago Peña de forma autónoma, no es una decisión que haya tomado Santiago Peña a partir de una decisión de conveniencia para su gobierno. Al contrario, afecta a la relación con un país muy importante para Paraguay y para las relaciones del gobierno de Santiago Peña. Por tanto, a partir de este comunicado, lo que hace el gobierno es responder a la presión de las bases coloradas y suavizar gran parte de del mensaje que se redacta, que se establece en ese comunicado. ¿Cuál es el modo en que se suaviza? Esto se hace a partir de centrar todo el malestar del gobierno de Santiago Peña hacia la figura del embajador. El gobierno no lo declara persona no grata, el gobierno no rompe relaciones con los Estados Unidos, el gobierno no cuestiona las medidas de OFAC, no cuestiona las decisiones del gobierno de Joe Biden. Lo que hace es centrar su malestar dentro de este comunicado en la persona del embajador. Entonces, lo que exige el gobierno es que se acelere un proceso que ya estaba. O sea, la Casa Blanca ya designó a otra persona en reemplazo de Mark Osfield, que igualmente debe cumplir un proceso porque todavía depende del Senado de los Estados Unidos la designación de Gabriel Escobar, que es el reemplazante
Entonces, lo que hace el gobierno es pedir que se acelere este proceso, cosa que posiblemente no pase. Posiblemente no se dé esta aceleración. Entonces, es más bien una medida simbólica para dar una respuesta al Partido Colorado. Justamente el embajador de Estados Unidos advirtió que su país va a seguir usando todas las herramientas contra la corrupción, incluidas las restricciones de visa, las designaciones, las sanciones financieras y la extradición. Sin embargo, todas estas medidas ya se tomaron contra Cartes. O sea, solo falta la extradición. ¿Es una posibilidad de que esto ocurra? Bueno, la extradición es un proceso del que se habla ya desde el inicio de todo, desde el primer momento en que se dieron estas sanciones. Es una herramienta que utilizan los Estados Unidos, que utiliza el gobierno de los Estados Unidos para proteger su sistema contra el terrorismo, contra el lavado, a todas las personas que puedan estar designadas en esta lista. Es la primera vez que se menciona no en un documento de la OFAC, no en los materiales oficiales. Es una mención que hace el embajador en su declaración de prensa y dice: Estados Unidos tiene la potestad de utilizar esta herramienta y además la extradición. Él sabe que es una posibilidad que su gobierno pueda recurrir a esta figura, pero para eso hay que analizar el contexto. Es muy difícil que Horacio Cartes pueda ser afectado por esta herramienta de los Estados Unidos si es que no hay una decisión política y si es que no hay fuerzas que puedan influir dentro de los poderes que toman la decisión. Estamos hablando del Poder Judicial, donde todas las instituciones están copadas por personas que son fichas del cartismo. Hablamos de la Corte Suprema, hablamos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, hablamos del Consejo de la Magistratura. Son instituciones donde se encuentran personas aliadas a Horacio Cartes y es un cuestionamiento que se hace ya desde el inicio del gobierno por parte de muchos referentes políticos que indican que estas medidas, estas designaciones se tomaron a partir de un proyecto preventivo para proteger a la figura de Horacio Cartes. Y de esa forma, entonces, se abroquela, se protege y hace mucho más difícil que se concrete un proceso de extradición. Además, tiene que haber una decisión también del gobierno de los Estados Unidos que hasta el momento aparentemente no es una decisión que se esté tomando. Eso quedará por verse. Hay un antecedente de extradición que se dio hace unos años. En el 2015, Estados Unidos pidió la extradición del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leos, por el caso FIFA Gate. Y sin embargo, murió 4 años después, en 2019, sin que se concrete esta extradición. Así es que hay muchos elementos todavía para que se pueda analizar la posibilidad de que Horacio Cartes sea extraditado. Se cumple un año del gobierno de Santiago Peña y persiste esa versión de distanciamiento con Horacio Cartes, quien fue prácticamente que le puso en el poder. ¿Esta hipótesis fue cobrando fuerza o más bien se fue debilitando en los últimos meses? ¿Qué pudiste ver o escuchar en tus coberturas, Ruth? Bueno, es muy importante señalar que la figura de Santiago Peña no es popular, no es una figura que proviene de las bases coloradas. Santiago Peña no tiene una estructura partidaria, por tanto, una estructura partidaria propia. No tiene un liderazgo dentro del Partido Colorado que sea propio, construido a partir de su figura, como pudo haber sucedido con otros presidentes, incluso su antecesor Mario Abdo, que construyó una plataforma política, el mismo Horacio Cartes, Nicanor. Entonces, Santiago Peña llega de la mano de Horacio Cartes sin tener los votos populares más que los que le dio la estructura partidaria. Es decir, para sostener su gobierno depende completamente del Partido Colorado, depende completamente de las bases, un poco de presión que dé el Partido Colorado, una señal de una intención de bajar al presidente de su cargo, es un riesgo para Santiago Peña. Por tanto, él necesita del Partido Colorado. ¿Y quién controla el Partido Colorado? Lo controla Horacio Cartes. Por tanto, él, por cuenta propia, sería imposible
llevar un gobierno de forma independiente. Entonces, se conoce de la posibilidad de que, o de la intención de muchos referentes que quieren separar esta figura. Incluso se conoce un documento filtrado de los Estados Unidos que habla de un proceso, no sé si recordás, Lida, que hace unos meses se filtró un documento del gobierno de Joe Biden que indicaba que había un plan de lucha contra la corrupción para el Paraguay y entre las acciones de ese plan se señalaba el objetivo de separar a Santiago Peña de Horacio Cartes. Esto se filtra, produce la reacción de Santiago Peña, que dice que es una injerencia, que eso no va a pasar, que jamás se va a separar de su líder porque son un equipo y él gobierna con ese equipo. Por tanto, ya es algo que se habla. Para Santiago Peña, esta situación que se da con Tabesa y las sanciones contra Horacio Cartes es una situación demasiado incómoda porque él depende de los Estados Unidos, él tiene una buena relación con Estados Unidos. Incluso en esta última declaración el embajador le dice a Santiago Peña que le da todo su apoyo, que ellos van a seguir apoyando al gobierno de Santiago Peña. Incluso en el comunicado que emite el gobierno dicen que ellos están dispuestos a colaborar y seguir trabajando por las buenas relaciones con los Estados Unidos. Por tanto, para Santiago Peña es muy difícil estar en el medio, sobre todo porque estas sanciones no son una lucha suya. Es una lucha, es una batalla de Horacio Cartes, no de Santiago Peña. Entonces, él se encuentra en esa encrucijada de tener que responder a la presión colorada y además cuidar el relacionamiento con los Estados Unidos. Por tanto, es muy difícil mientras persista el poder de Horacio Cartes dentro de este contexto político. Es muy complicado que estas figuras se separen porque simplemente no sería posible gobernar para Santiago Peña, sobre todo porque Horacio Cartes le da la vía libre para gobernar con tal de que no sea afectada su figura, es decir, con tal de que no se afecte a su proyecto económico y a su protección, a su plan de protección. Santiago Peña puede tomar las decisiones de gobierno que desee. Además, tiene gobernabilidad, tiene mayoría en el Congreso y todo eso depende del Partido Colorado. Así es que un presidente autónomo no es, porque no tiene esta independencia que le da la construcción de una base partidaria y además de que necesita tener un buen relacionamiento internacional con la comunidad internacional. Esta semana supimos que renunció la jefa de gabinete de la presidencia, Lea Jiménez. ¿Por qué renunció ella, Ruth? ¿Y cómo va a seguir la línea política del gobierno, teniendo en cuenta que ella es una figura clave en el Poder Ejecutivo? Y no sé si de repente ya se nombraron algunos reemplazos. Bueno, Lea Jiménez es mano derecha de Santiago Peña. Ya se venía diciendo hace meses que ella estaría dejando el cargo. La argumentación que informó Lea Jiménez cuando presenta su renuncia son cuestiones familiares. No menciona si se le asigna un cargo, simplemente renuncia al cargo de jefa de gabinete. Esto se venía señalando ya hace muchísimo tiempo. Lo que se decía era que iba a ser designada como embajadora de Paraguay en Washington. Había muchas versiones de que ella llevaba una relación conflictiva con las bases coloradas, una relación conflictiva con José Alberto Alderete, que es el asesor político de la presidencia, porque el estilo de Lea Jiménez era muy estricto, no tenía un buen relacionamiento con la dirigencia, no estaba dispuesta a otorgar o a flexibilizar la distribución de cargos en las instituciones, tomaba medidas muy técnicas. Muchas versiones se dieron en ese contexto. Lo cierto es que era mano derecha del presidente de la República. Para Santiago Peña era una figura fundamental, fue la que le apoyó en todos sus proyectos
Además, sus proyectos tanto nacionales como de relaciones internacionales. Así es que era una figura clave. Su salida impacta, así es que queda por verse cuál sería el reemplazo de esta persona técnica, si se optaría por una persona más política, si se optaría por una persona más cercana a Horacio Cartes. Eso podría darse los cambios en el gabinete de Santiago Peña al cumplirse un año, que es algo que se prevé, algo que se espera que se den, cambios en los ministerios, podrían darse bajo una perspectiva de más ligada a Horacio Cartes. Sería una forma de endurecer mucho más el gobierno, de marcar una diferencia de una etapa distinta en la que hubo cierto peñismo en la selección. Podría darse un cartismo más duro dentro de estas nuevas designaciones. Así es que veremos cuál es la decisión que toma Santiago Peña y eso nos va a marcar un rumbo para este nuevo año. Por último, Ruth, Mario Abdo Benítez vuelve al escenario político después de un año de permanecer en silencio. ¿Cómo puede cambiar el contexto político para el cartismo? Bueno, el retorno de Mario Abdo fue algo que se estaba anunciando. Hay que analizar el contexto previo que desde el gobierno de Santiago Peña, tanto la gestión de Horacio Cartes dentro del partido como la gestión de Santiago Peña dentro del gobierno, comenzó un proceso, ambos comenzaron juntos un proceso de unificar prácticamente el Partido Colorado. Esto es algo que desde mi punto de vista nunca fue visto. Siempre hubo una disidencia fuerte dentro del Partido Colorado. El hecho de que haya un oficialismo y una oposición dentro mismo del partido es algo que marcó la historia de todos los gobiernos democráticos. Siempre hubo una división de dos, al menos, dentro del partido, pero este proceso que vimos de un proceso de homogeneizar totalmente el partido es algo único. A partir de la presión que ejerce el hecho de que uno esté en el gobierno y tenga bajo su poder los recursos, es algo que impulsó a que los distintos referentes departamentales vayan migrando, departamentales municipales vayan migrando al oficialismo. También hubo un proceso iniciado por Horacio Cartes dentro del partido de ir sumando al cartismo a los diferentes referentes que quedaban de Fuerza Republicana ante la ausencia total, hay que reconocer, de Mario Abdo, que era el líder más importante de la disidencia. Entonces, lo que hace Horacio Cartes es iniciar un proceso al que le llama de unidad, pero que en realidad se trata de cooptar todas esas estructuras que quedaban de Fuerza Republicana, que sabemos que ingresó en las últimas elecciones con una mayoría en contra del cartismo. O sea, Fuerza Republicana metió más gobernadores, metió más intendentes, y metió una misma cantidad de legisladores, pero todas estas fuerzas fueron migrando al oficialismo. Hoy prácticamente no queda nada. Contados con los dedos son los referentes del abdismo que quedan tanto en los gobiernos departamentales municipales como en el legislativo, que solamente se tiene unos 5 diputados, un par de senadores que igualmente no representan a una bancada de Mario Abdo. De esta forma se fue instalando un proceso de homogenización. Desaparece la disidencia dentro del partido. Esto hace que prácticamente haya un copiamiento total, no solamente en el gobierno, sino que en el mismo partido, que es un fenómeno muy llamativo. Acá es donde aparece la figura de Mario Abdo. Es la única figura que puede significar una disidencia para este gobierno. Sin Mario Abdo no hay un solo liderazgo posible que pueda confrontar al cartismo, que pueda significar una interna.
Entonces, Mario Abdo aparece, dice, rompe el silencio que estuvo guardando por respeto a Santiago Peña, es la argumentación que él da. Lo que dice es que él va a llegar ahora, va a comenzar a militar porque entiende que hay un retroceso en la conciencia democrática del Paraguay. Él cuestiona todo el proceso del cartismo, dice que incluso se posiciona en contra de la destitución de Katia González, considera que esto fue un hecho violatorio a la Constitución Nacional. Por tanto, comienza a citar de ese modo cuáles son los elementos que implican un retroceso democrático según su análisis. Él dice, voy a volver a militar, no me pongo en el rol de líder, más bien de un soldado de este proceso. Voy a volver a pelear por reorganizar mi plataforma política, y acá es donde hay que señalar un elemento muy importante. Él dice, voy a unir no solo a la disidencia colorada, sino que también a la oposición. Entonces, Mario Abdo aparece como una figura de articulación de la disidencia y de la oposición. Por tanto, estamos hablando de un bloque anticartista muy interesante para las próximas elecciones que se vienen. Y otro elemento así súper llamativo que dice, yo no estoy en contra de Santiago Peña, yo voy a apoyar a Santiago Peña. Y la pregunta que me hacías anteriormente de que es posible separar en esa misma línea, separar la figura, separar a Santiago Peña de Horacio Cartes, bueno, esa misma línea utiliza Mario Abdo y dice, yo voy a trabajar en mi militancia para separar, para darle autonomía al presidente de la República. Eso es lo que él dice que quiere hacer. Lo que hace es con eso separar al cartismo del peñismo. Lo que hace es posicionarse como un referente articulador de la disidencia colorada y de la oposición. También se posiciona a favor del gobierno de los Estados Unidos. Señala que esta decisión que tomó Santiago Peña fue muy incómoda tanto para él como para el canciller Rubén Ramírez Lescano, incluso para Lea Jiménez, que fueron los dos que dieron la cara en la lectura de ese comunicado. Y dice que esto sucede a partir de una presión enorme del coloradismo. Por tanto, la aparición de la figura de Mario Abdo va a ser muy significativa, porque representaría al anticartismo, el único anticartismo que se da actualmente, porque sabemos que en ese proceso de cooptación de las diferentes estructuras partidarias también se incluyó a muchos referentes de la oposición. Por tanto, al cartismo no solamente lo conforman los colorados, también liberales, Cruzada Nacional, Patria Querida, son nucleaciones que tienen dentro de sus estructuras a personas ligadas al cartismo, y esto es algo que le reconoce también Mario Abdo en su aparición. Por tanto, va a ser muy significativa la pelea que se va a dar a partir de ahora. Muchas gracias, Ruth, por compartirnos estas informaciones y tu análisis acerca de lo que está ocurriendo en el escenario político. Gracias, Lida, un gusto. Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte. Estuvo como invitada la periodista Ruth Benítez. La edición de sonido corresponde a Renata Carvalho. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.